Bueno, hoy es un día para mí muy feliz porque estoy con una persona a quien admiro profundamente, pero yo quiero que ustedes lo conozcan, que él les cuente quién es. Entonces, bueno, cuéntanos quién eres. Bueno, Pilar, Javier Pérez, yo soy Javier Pérez, un ser humano nacido en algún lugar del mundo llamado Ibagué, hijo de una familia muy humilde, con una sabiduría de la agricultura, del campo, Sí. dos padres que no tuvieron las posibilidades económicas, ni financieras, ni sociales para ir a la escuela, y bueno, pero que siempre creyeron que esa posibilidad y esa oportunidad que ellos no tuvieron, nos hicieron convencer que era la única y mejor oportunidad para nosotros poder, bueno, salir adelante y conquistar ese mundo que tanto queríamos. Bueno, cuéntanos tu infancia. ¿Cómo fue esa infancia? ¡Wow! ¿Qué partecita de mi infancia te cuento? Bueno, fue una infancia, yo recuerdo mucho mi infancia con una película que ahora precisamente no recuerdo el nombre de la película. Yo no sé si te acuerdas, pero era una película que estaban en la guerra y el papá se llevó al niño, o sea, le tocó vivir la guerra, todo el tema de los nazis, y le hacía vivir al niño la vida como un juego, esa guerra como un juego, ¿sí? La Se vida es tenía bella. la vida es bella, ¿sí? Yo creo que mi vida ha sido así. Mi vida fue una guerra llena de muchas guerras, muchos conflictos, pero nunca lo viví así. Lo viví siempre como un juego, como algo divertido. Trabajo desde muy pequeño, desde los 7 años, y nunca lo vi como algo sufrido, ni como, no, yo me Pero divertía. cuéntanos un poquito más esa realidad, Javi, porque para las personas es muy importante entender que sí se puede. Es muy importante no vencerse, es muy importante verle la cara bonita a la vida Sí. y tu historia, pues ante todo es un ejemplo de vida, es un ejemplo de vida. Pero las personas, como tú, vamos a ver ahorita, tú ya estás en la cima, entonces vives en Barcelona y eres magíster y eres empresario internacional, además, etcétera. Entonces, cualquier persona puede pensar que a ti te ha tocado fácil y cualquier persona puede decir, ah, no, pues está bien, ¿por qué? Porque a Javier la vida se lo dio en bandeja, pero resulta que eso no fue así. Entonces, si vamos al detalle, si nos cuentas anécdotas Claro que para sí. las personas, va a ser muy edificante. Claro que sí, Pilar. Bueno, entonces, bueno, les decía, una familia extremadamente humilde, entonces, como mis padres no sabían leer, no sabían sumar y restar, pues nosotros vendíamos verduras en la plaza de mercado, en la plaza de la 14, en ese entonces, en la ciudad de Ibagué, en Colombia. Y pues yo era la calculadora de mis padres. Entonces, ellos pesaban, hacían todo el despacho y la atención de los clientes. Y mientras ellos estaban haciendo eso, pues yo estaba haciendo los cálculos matemáticos. Se Es te decir, que facilitaban las matemáticas sí, de se me chiquito. facilitaba Ah, los números. Por eso para mí muchas cosas como yo sabía que no era difícil obtener. Yo decía, quiero un libro de esto y yo mismo me lo compraba. O quiero comprar esto. Entonces, para mí el dinero nunca fue una imposibilidad. Y eso sí, eso tú y yo lo hablamos muchas veces en nuestro crecimiento personal, que el dinero nunca va a ser una limitante para nosotros. De hecho, gran parte de nuestras aventuras tienen que ver con que el dinero nunca existía, no era una limitante, sino que poníamos nuestros intereses y nuestras motivaciones por delante, y lo último que pensábamos era en el factor dinero. sí. Viví en un barrio muy humilde, extremadamente humilde, en un barrio altamente socialmente disfuncional, donde alrededor Pilar tuvo la posibilidad de conocer dónde viví. Convivía con personas drogodependientes, señoras que tenían que trabajar en prostitución para alimentar a sus hijos, pandillas juveniles, tráfico de drogas, tráfico de armas. Entonces vivíamos en un sector bastante disfuncional, muy, muy disfuncional. En términos económicos, vuelvo y les decía, en nuestra primera casa, que fue la casa materna, es una casa donde, bueno, sin tierra, sin piso, en tierra, sin puertas, sin ventanas. Recuerdo mucho, cuento esta anécdota porque me parece súper linda. No teníamos baño, o
¿sí? Por eso cuando yo llegué a España, una de las anécdotas es que cuando yo llegué a España llegué a una habitación súper humilde, claro, pagando mucho dinero, pero el baño se movía, la taza del baño. Pero yo de igual no lo veía como algo triste, ni como algo trágico, ni como nada, porque antes, en mi infancia, no tenía taza de baño. Hacía mis necesidades en un huequito, en esta casa, pero éramos felices porque no pagábamos arriendo, éramos felices porque ya era nuestro propio techo, éramos felices porque nadie nos iba a sacar, nadie nos iba a decir, hey, váyanse de mi casa, y éramos felices porque nunca más nadie nos iba a decir, hey, hasta el 30 se quedan en mi casa y después se van. Entonces, era una dicha, una felicidad. Y así sucesivamente, Pilar, muchas cosas que tenían que ver con una pobreza financiera, pero con una riqueza espiritual y motivacional. Mis padres, mucha gente diría, bueno, pero ¿por qué ponen a trabajar a un niño tan pequeño? Yo diría que me enseñaron a la vida a jugar de una forma distinta, a jugar con monedas, a jugar los domingos con la racacha, con la zanahoria, con la papa criolla, la papa negra, recuerdo, ¿Y la tú las cebolla. ofrecías o tú les Sí, claro, llevabas yo las ofrecía y les a la llevabas el gente. mercado también? No, ahí en la plaza, todo el mundo, recuerdo que en la calle, y nos teníamos que parar a las 3 de la mañana para coger puesto. Recuerdo que tocaba coger puesto. Yo recuerdo que yo me despertaba, y cuando me despertaba yo ya estaba vestido, mi madre cepillaba, me lavaba la cara y mi madre me ponía un sombrero grande de paja que se usa en Colombia, de los campesinos. Y esa fue mi infancia. No te niego que en algunos momentos cuando iba creciendo me empezó a dar vergüenza, un poquito de vergüenza, de pena, como se dice en Colombia, porque, no sé, había como con los compañeros, el trabajo, y empezaba a sentir un poco la discriminación de ser un niño vendedor de verduras. Pero de resto, tengo que decirte que tal vez esto ha sido como una de las grandes motivaciones para decir hoy por hoy, no me da vergüenza, me echo a pulso. Sí, mucha gente lo que tú dices es verdad. La gente piensa que he tenido una vida fácil, que mi vida ha sido fascinante y económicamente con muchas bondades, pero no, ha sido ahí como poco a poco, como se dice en Colombia, hecha a pulso. Y bueno, por ahí empieza un poquito de mi historia de mi infancia, Pilar, para empezar este espacio de la entrevista. Claro, Javi, ahí estabas, tu casa estaba rodeada de niños que mientras que tú estudiabas, porque estudiabas en el INEM en ese momento ya, estudiabas en el Sí, sí, INEM, sí, sí, sí. mientras tú estudiabas en el INEM y ayudabas a tus padres con el tema de las ventas de las verduras, ahí a los lados había niños que eran hijos de prostitutas o eran jovencitos que iban creciendo, digamos, en malos hábitos, ¿no? El robo, demás. Bueno, ¿cómo fue esa transición del niño al adolescente? ¿Cómo fue ese paso? Porque, bueno, hablemos un poquito del colegio INEM, tampoco era fácil, ¿no? No, 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 no. Bueno, era un poco complejo, ¿sabes? Porque, bueno, yo pienso que las cosas de las grandes, como herencia, mi padre siempre dijo, la mejor herencia que yo te puedo dar, hijo, es el estudio. A nosotros nunca, por ejemplo, muy pocas veces, muy raras veces nos dieron como el regalo de Navidad. El regalo de Navidad era el uniforme de diario y el uniforme de educación física de nosotros. No era ropa, no era, ese era el regalo nuestro. Y nosotros vivíamos enfadados con nuestros padres por eso, porque decíamos, los demás niños, aunque sean pobres y todo, los veíamos que los padres hacían el esfuerzo por comprarle la ropita. A nosotros no. Pero teníamos la bondad de el primer día del colegio llegar con ropa nueva. Y esto, después de mucho tiempo, hoy lo valoro, lo aprecio, porque mis compañeros siempre me decían, en estos días que estaba entrevistando a mis compañeros para recoger información para un libro que estoy escribiendo, me decía uno de mis compañeros me dijo algo que yo nunca pensé, me decía, Javier, tú eras el mejor, el que mejor vestía en el colegio, el que mejor tenía el mejor uniforme, los mejores zapatos, y eso yo nunca lo vi, ¿sabes? Y hoy se lo agradezco mucho a mi padre y a mi madre porque esas cosas nunca las valoré de pequeño. Yo me ponía enojado porque el 24 de diciembre no tenía regalos, porque el 31 de diciembre, como en Colombia la gente estrena, no tenía nada, pero eso lo valoro mucho. Y nos íbamos con mi hermana en bus, desde la Ambalá hasta la 19, y nos comíamos el dinero del bus de bajada en el descanso y nos bajábamos a pie caminando, no sé cuánto tiempo recuerdo, tal vez una hora, hora y media caminando todos los días.
Imagínate tú qué reflexión tan linda. Nos estás hablando de tu libro, es una autobiografía, ¿sí? Bueno, sí, no voy a hacer spoiler mucho de esto que estoy haciendo. Estoy haciendo bueno, tengo una coach que se ha encargado como de orientar un poco en ese tema de la escritura. Entonces he dividido como toda mi producción literaria en tres grandes módulos. Uno es una autobiografía hablando de mi vida y de anécdotas, de cómo he saltado muchas piedras en mi vida, y a la vez es un libro que habla mucho desde una perspectiva desde la psicología motivacional. Otro que es una novela que estoy escribiendo y es la narración, algo, tiene un poquito de ficción, es la historia de mi madre, de una mujer maltratada, de una mujer que maltrata a sus hijos, pero que finalmente se convierte en una gran maestra a través de ese dolor que carga, y bueno, y que finalmente es mi gran y mi mejor maestra que he tenido en mi vida. Y el tercero, pues ya es un libro que habla Increíble eso, ¿no? Como el maltrato, cuando una madre ha sido maltratada, maltrata a sus hijos, ¿no? sí, 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 eso es algo que, bueno, que no, en este libro lo que trato también de recuperar es como la importancia de no juzgar a esos seres que nos crearon, nos criaron, que nos gestaron, porque en la vida nos pasamos juzgando por mi madre, por mi padre, porque fui pobre, pero la verdad es que nuestros padres nos dieron lo que ellos tuvieron. Ellos no podemos demandarles ni pedirles más de lo que no les han dado a ellos. Qué Entonces, bonito. ellos, O sea que lo que estás haciendo es prácticamente un homenaje a tu mami sí, en, sí, sí, en, sí, en, en la perspectiva ya de un hombre que puede mirar hacia el pasado, observar que esos sí, maltratos no eran gratuitos, que eran legados, que era algo inconsciente que salía en tu mami, pero que tú lo rescatas desde la comprensión y desde el amor, desde la sí, sí, compasión, no sí, desde el sí, juicio, sino al contrario, de lo incluso que pudo haber sido el insumo para que tú después escogieras la psicología, totalmente, ¿cierto? totalmente, así es. Y Sí, bueno, y que precisamente el tercer libro termina en eso, en todo lo que ha sido como mi pasión investigativa, mi pasión académica, que es la relación entre el cuerpo, entre la mente, y sobre todo el cuerpo y el movimiento, y cómo esa relación cuerpo-movimiento-mente pues ayuda a que nosotros podamos generar cambios de actitud a nivel, bueno, comportamental, a nivel emocional y a nivel cognitivo, a nivel de pensamiento. claro, Entonces, eso es un documento más académico, es más desde sí, la el investigación tercero es más científica. académico, sí, más Bien, académico. Sí, bien. sí, sí. No, pues mejor dicho, los estamos esperando, Javi, los estamos esperando. Muy interesante y tú eres, pues, digamos, una eminencia, una autoridad en la materia. Además que tú te saliste de la media, hiciste una conjunción tan interesante entre precisamente lo que es Dankosabi, ¿no? El cuerpo y la mente, cómo van de ligados y cómo cuando uno no mueve su cuerpo, cuando este cuerpo no se expresa, esa mente empieza casi que a morir, ¿no? Y es lo que encontramos, muertos vivientes. ¿Pero por qué? Porque no hay movimiento en sus vidas, ¿no? Sus células no pueden expresarse. Pero bueno, no nos vamos a saltar. Vamos al niño adolescente, ese momento en que estás llegando a esa etapa crucial. ¿Cómo la vives? Wow. Bueno, yo tengo una anécdota súper linda, y es ese niño que fue muy callado, muy sumiso, porque bueno, él tenía una madre súper autoritaria, un padre medio que, bueno, la autoridad no era muy definida. Todas esas cosas las comparto con amor, y mis padres saben, porque muchas personas me entrevistan y yo les digo, mire, los hago con amor, se los explico, Claro. porque algún día estas palabras llegan a los oídos de ellos. No están muy al tanto en las redes sociales, pero todas esas cosas las explico con mucho cariño. Y entonces hablo como uno de los momentos que de alguna otra forma describen mucho ese salto de la niñez a la pubertad de la juventud. Es un niño que no habla, un niño callado, un niño con muchos abusos físicos y psicológicos, un niño sumiso, un niño, bueno, en ese entonces no se llamaba bullying, pero era un niño víctima de bullying,
y bueno, que empieza a somatizar, sobre todo en su rostro, una cantidad de acné crónico que Gaby, representaba. ¿tuviste abusos físicos y Sí, 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 psicológicos? sí, 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 muchísimos. O sea, muchos que precisamente pienso que ese ha sido uno de los grandes motivos para ir a estudiar psicología. Cuando estudiamos psicología no estudiamos para ayudar a las personas. Los que estudiamos psicología o los que estamos queremos ayudar, estamos en trabajos como el tuyo y como el mío, es porque en principio, en un inicio, queremos rescatarnos a nosotros mismos. Entonces, regresando un poco a ese niño, es un niño callado, un niño silenciado, que una vez llega a un seminario que se llama Caminos, y que hace Caminos Junior y Caminos Adolescente también porque le becaron, porque le becan, porque le ven las posibilidades de líder, de aún a pesar de ser tan callado, y a partir de ese seminario, ese niño cambia. Ese niño ya después nadie lo volvió a callar, nadie lo volvió a ¿En qué decir. edad estamos ahí? 15 años, 15 años estaba, 15 años. 15 años. Mientras el niño estaba pasando por todo esto, sus compañeros de barrio, sus vecinitos, que se suponía que eran como tus amiguitos, ¿eran tus amiguitos? ¿Se burlaban también? ¿Te hacían bullying? Bueno, ¿Qué pasaba? ¿O sí, te invitaban o te decían, ven a robar, ven a... ¿Te pasó alguna vez o no? bueno, afortunadamente tuve una madre que en medio de ser una leona feroz, era una madre súper protectora, sobreprotectora. Entonces mi madre nunca nos dejó salir a jugar fútbol con los niños. En principio, cuando nosotros vivíamos como en Colombia se dice potrero, en España sería como bueno, un campo verde, potrero no existe aquí, un campo, y empezaron como a vender lotes así en desorden y la gente construía su choza y esa choza se volvía como una casita y después en una casa más formal poco a poco, pasado los años, así se construyó el barrio. Pero al inicio mi madre nos dejaba jugar con los niños, con estos niños que tú mencionas, pero después mi madre tomó la decisión de encerrarnos y vivimos en una prisión que era nuestra casa. Hoy también entiendo por qué la necesidad de mi madre cuidarnos y no permitir que sus hijos se vincularan con otras redes sociales que de alguna otra forma pudieran malintencionar sus conductas, malintencionar sus motivaciones. Hoy la comprendo después de 40 años, Pilar, pero antes yo la ¿Ya juzgaba, tienes decía, cuántos años, Gaby? 41. 41, estás pero en lo mejor de la vida, ¿no? Estás en la flor. Y sí, 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 bueno, todos los años son la flor de la vida. No, pero Y ahorita Pilar, más que nunca, porque es que ahorita ya tienes todo en perspectiva. sí, 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 Entonces, está todo en orden para dárselo a la humanidad. sí, sí, así es. Entonces, eso va desde un esplendor inmenso. Bueno, ahí estamos, el niño cambia, ¿cierto? Pero en su sexualidad, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento tú empiezas a, a entender quién era Javier? Ahí, ¿qué pasa? Bueno, yo siempre pienso que el tema de la sexualidad es un tema súper complejo, hoy lo entiendo de esa manera. Antes era uno de mis grandes motivos. Yo me sentía un niño lleno de pecado porque sabía que de pronto podían sentir atracción, por ejemplo, hacia los hombres, pero era un pecado además que estudié en colegio de monjas en la escuela, mi madre y mis padres un poco católicos y toda mi familia un poco católica, entonces vivía con el argumento del pecado. Y si hay algo que hoy como psicólogo sé es lo que genera y detona más síntomas psicológicos y más patología y que nos da más trabajo a las personas que ayudamos en términos terapéuticos es la culpa. Entonces, yo era un niño lleno de culpas porque decía, bueno, soy pecador, de pronto intuyo que soy homosexual, pero no me lo permito. Entonces, estas sensaciones, esos encuentros, Desde niño sentías que te llamaba más la atención los hombres o no? tal vez físicamente podría tener unas ciertas sensaciones, pero afectivamente yo me sentía súper bien con niñas, porque siempre tuve muchas novias en el colegio. De hecho, tal vez por mi forma de ser siempre ha sido como la forma de hablar muy dulce, eso sí me ha tenido muy cerca a las chicas. Y hace que, bueno, en ese entonces hacía que las niñas como que empatizaran mucho y bueno, era el niño de las novias, ¿sí? Y me enamoraba, tuve una novia con la que duré 6 años eh, y bueno, mi primer amor, pero afectivamente siento que mi vida era heterosexual, pero sentía que mi cuerpo me pedía y exploraba otro tipo, o sea, me pedía explorar otro tipo de sensaciones.
que eso fue lo que al final me lo permití, tal vez después de los 19, 20, 21 años, ¿sí? Pero básicamente era como la sensación de sentirme perdido, de sentirme como que, sobre todo lo que recuerdo en términos clínicos y terapéuticos, es la sensación de ser un joven pecador, de sentirme sucio, ni siquiera por haber llegado al acto, sino solamente por tener los pensamientos, ¿sí? Es una de las cosas que yo ahí veo, sí, tú que has estado en diferentes partes del mundo, Pilar, cómo esto se vive también de una forma distinta, dependiendo de qué país vivas, de qué parte del mundo estés. Entonces, sí que fue una adolescencia un poco frustrada, bueno, un poco no, diría mucho, y estos nervios, esta culpa, esa sensación de sentirme sucio, se somatizaban en mi rostro, porque mi rostro era lleno de acné, era lleno y con ese rostro enfermo, con una dermatitis crónica, quería estar lejos del mundo, quería taparme del mundo, quería esconderme del mundo. Y bueno, también gracias pienso que algo que viví contigo fue desafío al miedo. Desafío al miedo para mí fue sanador, fue un antes y un después de. O sea, yo nunca en mi vida, después de desafío al miedo, un seminario que tú y yo hicimos, nunca, jamás en mi vida volví a tener acné. Cuando por primera vez que fue contigo pude hablar de lo que sentía de mi homosexualidad, después de eso, mi vida, hay un antes y un después. Entonces, y así sucesivamente, y todo ese tipo de estos episodios fueron los que, estudiando contaduría pública, me hicieron cambiar y decir, hey, no, tú tienes que estudiar algo con lo que te ayudes, pero que también después puedas ayudar a la gente, y eso ha sido psicología. Claro, esos 19 años tuyos eran como los casi 40 míos, esos años, porque yo ahorita tengo 63, tú tienes 41, imagínate. Entonces, es increíble porque, claro, en ese momento tú ya puedes hablar, digamos que con una persona adulta que te iba a escuchar, que en este caso era yo, pero que afortunadamente en ese momento no me veías tan adulta, creo que no me veías como de tu edad, ¿cierto? Si no, no, tú eras, como dicen en Colombia, tú eras mi parcera. Éramos parceros, Sí. exactamente. Y yo también en ese momento iba presa desde otro punto de vista, y era el miedo tan teso para ser yo misma, ¿no? Porque ya estaba en la odontología y realmente había hecho 3 años de psicología, y fíjate, me había salido para meterme en la odontología, y eso no era lo que quería es lo que estoy haciendo hoy, pero fíjate a dónde lo llevan los miedos a uno, que renuncié a lo que yo era, a lo que era mi esencia. Pero entonces contigo, yo me acuerdo mucho, no sé si tú recuerdas esa tarde en la que nos dijimos que íbamos a tener un reto mutuo, que ambos teníamos un sueño inmenso, que era trabajar por la humanidad, que en ese momento se veía como algo tan utópico, eso era imposible porque teníamos la cabeza más enredada que un cepillo de cabello, y, pero que lo íbamos a lograr mutuamente sirviéndonos de psicólogos, y que yo te iba a Total. contar mi historia rasa desde los detalles más ínfimo hasta el máximo, y que tú ibas a hacer lo mismo. Y la verdad es que entonces en ese momento nos aparece desafío al miedo, nos vamos a Vipassana también, nos fuimos a meditación, y yo no sé, Javi, cuántos años fueron esos, tú te alcanzas a recordar. Lo que yo sí puedo decirte es que transformaste mi vida, ¿sí? Y por eso me siento tan feliz de volverte a ver y de verte tan, o sea, con tu sueño hecho realidad, ¿cierto? Eh, Porque finalmente se hizo real lo que soñamos, pero en mí me ayudaste a creer en mí, a dejar mi inseguridad, a dejar mi miedo de soñar, a creer que siendo madre, cabeza de familia, sola, podía salir adelante con mis hijos, y como a sentar mi filosofía de vida, que era una cosa pues que no se podía. No sé en ti qué se logró. Pues yo pienso que primero desprenderme, de empezarme a desprender de esas sensaciones de culpa, de suciedad, sentirme sucio por ser yo, de sentirme pecador por ser yo.
de sentirme menos por ser yo. Yo pienso que ahí hay un punto de partida súper importante. Dos, la Yo alcanzo a sensación de... acordarme tu primera vez yo te abracé y lo celebramos. No sé si tú Sí, recuerdas sí, que sí, te sí, sí, dije que dicha Javi te encontraste. Y eso es lo más grandioso que le puede pasar a sí, un ser sí, humano. sí, 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 sí. Y creo que Yo pienso fue que la primera persona que lo supo, ¿verdad? sí, sí, fue la primera persona que tuve bueno, como la valentía de hablarlo y decir, mire, soy esto, cuando realmente yo pienso que tú de alguna manera ayudaste como a encontrar esa llave para salir de la prisión, ¿sí? Sí. Porque bueno, son muchas llaves para abrir esa gran prisión, porque son rejas tras rejas. Y es como el símil del caballero de la armadura oxidada, todas las armaduras y todas las cosas que tiene que quitarse para llegar a su esencia. Y yo pienso que tú fuiste indispensable, fuiste un pilar fundamental en ese primer momento. Porque, pero yo pienso es eso, como el quitarme armaduras de pecado de culpa, sobre todo de mucha culpa, ¿sí? Sí. Y ya, y sentir que podía, sobre todo eso, que podía, que pues lo que podía y que lo lograba, y siempre éramos como, sin saber de psicología positiva, éramos altamente, nuestros fundamentos, nuestros diálogos eran fundamentados desde lo que hoy conozco como la psicología positiva, eran altamente optimistas, altamente resilientes, ¿sí? Aunque vivíamos en una pobreza económica, pero una riqueza espiritual increíble que nadie la tumbaba. Sí, era una filosofía tesa, intensa, horas y horas y días y noches, y hable, y hable, y hable, y haga catarsis, y suelte, y llore, a moco tendido, volviendo a moco tendido. Y mira, lo logramos, Javi. Sí, 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 sí. Y bueno, y tenemos que seguir logrando más cosas. Claro, eso fue simplemente el comienzo. Bueno, entonces ahí tú ya empiezas a hacer digamos, esa búsqueda, ya te identificas contigo, ven el paso de la familia, qué tan fácil fue contarle a la familia, qué tanto lo aceptaron tus padres, tus hermanos. Bueno, en mi caso fue, yo siempre me pregunté por qué no lo hice antes, porque la aceptación fue de mis hermanos, de parte de mis hermanos fue enorme. Mi madre no lo asimiló muy bien, pero duró, bueno, ella duró borracha con una botella de aguardiente, una garrafa de aguardiente, pasando sus penas y escuchando su rancherita. Y la forma en que ella me dijo, te acepto, hijo, fue, dijo, el que en ese entonces era como mi primer novio, mi primer amor, dijo, invita a John Arthur, invítalo a almorzar. Eso fue la manera que ella me dijo, te acepto, fue la manera que dijo, eres mi hijo y no pasa nada. Qué Entonces fue de esa manera, de ella en medio de su inexpresividad, pero también de su expresividad a su manera, pues mira, y mis hermanos, mi papá, con un poquito más de temor de mi parte, pero también hoy por hoy me aceptan, adoran a mi pareja y bueno, eso ni siquiera eso no es un tema para hablar. No, 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 Eh, para nada. Javi, te casaste, llevas una relación de 9 años, ¿no? No, tenemos una relación de unión libre. No soy mucho de protocolos matrimoniales ni de los sacramentos, nada de esto. Pienso que hay otros códigos que unen de verdad. No necesito un formalismo social ni nada, no. Duraré, yo creo que mucho tiempo, ojalá para toda la vida, Sí. pero nada es eterno en el mundo, como dice la ranchera. Pero sí, estoy muy enamorado, muy, muy enamorado y ha sido como un cómplice, como tú y yo hacíamos en algún momento, un alma gemela que se ha juntado a mi camino y Sí. se ha subido a mi tren. Y bueno, homólogos en muchas cosas, también artista, también interesado y curioso por aprender. De hecho, está deseando estudiar, está haciendo todos los trámites aquí en España para empezar a estudiar psicología también, porque de alguna otra forma se ha enamorado de muchas cosas bueno, hacemos juntos. También tiene mucho psicólogo ya después de 9 años escuchándome Claro. mi carretón.
Claro. Ay, ya casi se nos va a acabar el tiempo. Es una lástima porque yo quisiera que ahondáramos en otros, pues en la siguiente parte de tu vida, que fue también muy, muy importante, que no la podemos dejar de lado, que es Dancusavi. Dancusavi Colombia, Dancusavi España, próximamente Dancusavi Estados Unidos, Brasil. Bueno, esto es una cosa muy bella. Pero no solamente el tema de la danza, sino el tema de tu asesoría, de tus procesos de coaching que llevas a nivel internacional, tu consultoría, etcétera. Yo eso quisiera que la ahondáramos, no sé si crees factible en otros Claro que sí, días que pudiéramos continuar. claro que sí, Pilar. Sí, porque es que no quiero que la gente se quede a mitad de camino. Como te decía, mi canal no lo ve nadie, eso no lo ve nadie, pero pues a mí no me importa porque lo veo yo, lo veo yo y soy muy feliz haciéndolo, ¿cierto? Pero es que hay muchos mitos con respecto a la homosexualidad. Voy a decirte uno de ellos. Si las personas creen que, por ejemplo, si llevan su hijito que es heterosexual a un psicólogo homosexual, entonces, entre comillas, lo va a pervertir o se va a enamorar o lo va a violar. Te estoy hablando en lo que es la idiosincrasia más absurda, ¿no? Pero que es importante hablar de eso. O lo mismo, si van a Danco Sabi, van a pensar igual, ¿verdad? O hay otros mitos ridículos, por ejemplo, que la persona homosexual se enamora de todo el mundo, o que son pederastas, o que son pedófilos. Te lo digo porque yo hice, después de muchos años que nos perdimos, hice mi maestría en bioética. Y precisamente una de las cosas, mi tesis de grado fue sobre la pedofilia, ¿no? Y ahí, entre la pedofilia y la pederastia, hay, digamos, no es lo mismo un pederasta que un pedófilo, y cómo son esos perfiles que por lo general, pues, son padres santos, ¿no? O padrastros perfectos, ¿no? Que fue lo que yo encontré, especialmente, por ejemplo, en Antioquia, en ese momento cuando hice la tesis, era el nivel más alto en Colombia donde se veía este fenómeno y cómo se normalizaba, ¿no? Y cómo, curiosamente,